carencia de elementos de detección o de extinción y trabajos propiamente con fuego, como son los sopletes. Entonces, una vez que entendimos lo que es, digamos, un incendio, debemos también entender cómo podemos sofocarlo al mismo. Y sabiendo de que se necesitan 3 componentes básicos para iniciar un incendio, la ausencia de uno de ellos puede mitigarlo. Entonces, tenemos 4 acciones extintoras básicamente, lo que es el enfriamiento, que es la acción de descender la temperatura de los combustibles para lograr disminuir el calor. Luego tenemos la sofocación, que es la acción de ahogar el fuego, es decir, que se impide la oxigenación, evitando, digamos, el contacto del oxígeno del aire en la combustión. Tenemos la segregación, que es la acción de eliminar lo que serían los combustibles, y la inhibición, que es impedir la reacción química del fuego, ya sea con un agente extintor químico, ya sea un polvo químico seco, como generalmente es el anhídrido carbónico. Entendiendo eso, vamos a clasificar lo que son las clases de incendios. Tenemos los fuegos denominados clase A, que se producen en materias comunes, combustible sólido, como puede ser la madera, los papeles, cartones. Estos dejan residuos en forma de brasas o ceniza. Luego tenemos lo que son los fuegos clase B, que se producen en líquidos inflamables, generalmente combustibles, como el petróleo, la gasolina, las pinturas. No deja residuos, digamos, al quemar, o sea, no deja cenizas, nada. Tenemos los fuegos clase C, que son los fuegos eléctricos, que se producen bajo cargas eléctricas. Los fuegos clase D, que se producen, digamos, con metales o a través de metales livianos, como el aluminio y el magnesio. Y los fuegos clase K, que esto es una de las últimas clasificaciones que ha surgido, que son los fuegos que se originan generalmente en las cocinas, que involucran grasas vegetales, aceites de animales, perdón. Dentro de otra clasificación que existe, está el riesgo de incendio, que se lo puede definir como un número dimensional que considera, digamos, la relación entre los materiales empleados o almacenados en un depósito, por ejemplo, y su comportamiento ante el fuego. Tenemos el riesgo 1, a los cuales se le denomina materiales explosivos, como son las pólvoras o los nitroderivados. El riesgo 2, que es las materias inflamables, como el alcohol, naftas. El riesgo 3, que son los materiales muy combustibles, como madera, papeles, tejidos. El riesgo 4, que son los materiales combustibles, como algunos plásticos, cueros y lanas. Riesgo 5, materiales poco combustibles, como son celulosas artificiales, son algunos plásticos, lo que es acetato, algunos elementos que tienen, digamos, baja temperatura de ignición. Tenemos el riesgo 6, que son materiales incombustibles, como el hierro, el plomo. No quiere decir que no se incendien, que no lleguen a la temperatura de ignición, sino que tienen temperaturas muy elevadas para producir la ignición. Y como riesgo 7 se define lo que son los materiales refractarios, como el amianto o los ladrillos. Perdón, se me tiló. Conocido digamos, los riesgos y la clase de fuego, vamos a entrar a lo que serían los sistemas de defensa contra incendios, que son, digamos, las diversas herramientas que están destinadas a minimizar los daños. Lo podemos clasificar, digamos, según la función. Tenemos medios de detección,
que pueden ser humanos, los típicos, digamos, que se den en cuenta que se está por iniciar algún incendio y bueno, se procede, digamos, a la extinción. O tenemos medios automáticos, en donde hay dispositivos que se instalan en los depósitos o en los lugares públicos o privados, lo que sea, y que en función del tipo de dispositivo pueden ser detectores de calor, detectores de humo, detectores de llama. Esto básicamente, digamos, enciende una alarma y puede encender lo que sería el sistema, y esa alarma a su vez puede, digamos, o activar lo que es la extinción manual o mecánica, o automática, que lo vamos a ver bien. Y los medios para alarma tenemos pulsadores manuales, que digamos que el humano tiene que pulsar, en donde estos pulsadores pueden, digamos, activar alguna sirena o directamente algún mensaje o algún aviso a la central de bomberos. Y tenemos lo que son las alarmas, los medios para alarmas automáticos, que también, digamos, esto activan o una alarma de manera automática, una sirena, o directamente envía señales a una central de control y de ahí se deriva a lo que sería bomberos. Según el medio extintor, tenemos, digamos, lo que son sistemas portátiles y sistemas, instalaciones fijas. Dentro de los portátiles, bueno, yo he ido metiendo algunos datos que me establece, digamos, la ley de higiene y seguridad, que es la que regula un poco lo que es, digamos, los sistemas contra incendios. Entonces, en portátiles me exigen un extintor, ya sea para fuego clase A, B, C, D, los fuegos o la clasificación de los fuegos que vimos, de 15 kilos cada 200 metros cuadrados. Tienen que estar en un lugar de fácil acceso y generalmente se colocan a 1,50 m del nivel de piso terminado. Dentro de los comúnmente denominados extintores, tenemos, digamos, de agua, que solo se utiliza, digamos, para extinguir fuegos clase A, que son, digamos, fuegos de papeles, maderas, y se puede aplicar, digamos, con chorro, rociador, pulverización o niebla. Después vienen extintores que están cargados con espumas, que se utilizan para fuegos clase B, que serían fuegos de líquidos inflamables, generalmente en las estaciones de servicio, en donde la separación entre extintores no tiene que superar los 20 metros. Y bueno, en función de la capacidad, o sea, del tipo de espuma, tenemos de baja expansión, media o alta, o la AFFF, que es, digamos, es una mezcla de agua con una espuma, un agente espumoso, que forma una película acuosa. Luego tenemos los que son los polvos químicos, que se utilizan para fuegos clase A, B, C y algunos D, que son productos finamente pulverizados, como los carbonatos de sodio, bicarbonato de sodio, sulfato de sodio, y el cloruro de sodio, que se utiliza, digamos, para incendios básicamente en cocina, donde hay grasas vegetales o animales. También vienen extintores que se cargan con gases, que esto básicamente lo que busca es desplazar el oxígeno hasta que no sea el suficiente como para continuar la combustión. Bueno, hace poco, digamos, ha salido en el mercado lo que es extintores, digamos, para cocina, que es como se observa en la imagen, que es fabricado a base de acetato de potasio, perdón, donde permite extinguir. Bueno, en este cuadrito, básicamente, yo he puesto un cuadrito resumen, en donde me dice, digamos, qué tipo de extintor o de matafuego me es útil para sofocar los distintos tipos de incendios. Bueno, esta es una imagen un poco más gráfica nada más, en donde existe, digamos, un matafuego que es A y C. El C, recuerden que era un incendio producido por carga eléctrica, y se utiliza también agua desionizada. ¿Qué quiere decir? Digamos que es un agua que eléctricamente se eliminan los iones, perdón,
y es un agua que no es conductiva, entonces con eso se puede combatir lo que son los incendios eléctricos. Pero generalmente se ocupa el clásico ABC de polvo químico. Luego vienen granadas, que es lo que se ve, digamos, en la imagen, arriba a la izquierda de su pantalla, que son ampollas que contienen un líquido extintor. Eso, digamos, esa ampolla se arroja al sector de incendio, al estallar, digamos, libera lo que sería como un polvo químico y provoca, digamos, que el fuego se extinga. Esto se utiliza para generalmente incendios pequeños. Luego tenemos los baldes de arena, que es la que se encuentra, digamos, abajo a la izquierda, que se utiliza, digamos, arena seca en baldes metálicos de hierro galvanizado generalmente, y esto lo encontramos en algunas estaciones de servicio. También es poco efectivo, digamos. Y a la derecha pueden ver lo que sería, digamos, una frazada de amianto, que se utiliza para apagar pequeños incendios por sofocación. Generalmente lo tienen los bomberos, y cuando una persona, el cuerpo de una persona se está prendiendo fuego, la ropa, la abrazan con eso y provocan la sofocación. Y como recién mencioné, tenemos lo que son las instalaciones fijas. O sea, teníamos portátiles y fijas. Estas instalaciones son diversos elementos que se encuentran de manera permanente en el edificio y se utilizan para la extinción de incendios. Lo podemos, digamos, clasificar en automáticas o manuales. Y a su vez los sistemas pueden ser un sistema contra incendio o un sistema de inundación. Lo que se hace, digamos, que aquellos sectores de incendio, que es donde se encuentran diversos materiales que pueden llegar a producir combustión, se separa, digamos, por medio de paredes, de cielos rasos, de losas y de puertas que son resistentes al incendio de las demás instalaciones que son de usos comunes, y se coloca en un sistema que en caso de producir un incendio inunda el local, ya sea con espuma o con agua, en función de qué tipo de material se está trabajando. Dentro de los sistemas contra incendio, básicamente la extinción se produce por medio de agua, mediante instalaciones fijas, que a su vez se clasifican en proyección de agua manual, con bocas de incendio y las denominadas o las clásicas mangueras, y la proyección de agua automática, con los sprinklers. La proyección de agua con manguera, bueno, como recién mencioné, es la más común para combatir los incendios en los edificios, y consiste en la proyección de agua siempre a presión, con mangueras que son de caña molino, que son materiales que no se incendian, provistas de lanzas que poseen boquillas. Los elementos que recién mencioné, y tal cual vemos en la foto, vinculan, digamos, lo que son las bocas de incendio con la red de agua. Y se debe localizar, digamos, en cada uno de los pisos, ya vamos a ver cada cuánto y la densidad de bocas de incendio. Bueno, en este gráfico podemos observar lo que es una boca de incendio, que es un nicho metálico, que se instalan aproximadamente a 1,20 m de altura y a una distancia máxima entre sí de 50 metros. Bueno, algunas se denominan equipadas, en las cuales poseen, además de la manguera, poseen algunos extintores y además poseen, digamos, de elementos para evacuar, que pueden ayudar a la evacuación, como son algunas hachas. Vienen generalmente en medidas normalizadas. También podemos observar la manguera, que la manguera, digamos, tiene una longitud máxima de 25 metros, más 5 metros del chorro de agua. Estas mangueras se unen al
a las cañerías de la red mediante uniones generalmente de bronces. Bueno, en este caso, en esta figura no se logra ver lo que es la lanza, pero es un elemento de cobre o de bronce que tiene diámetros interior de 45 a 64 milímetros y tiene una boquilla especial que le permite, digamos, proyectar agua en forma de chorro, de lluvia fina o de niebla. Algo importante, que una boca de incendio se tiene que ubicar, digamos, como máximo a 5 metros de una salida, cosa de poder evacuar el local por la puerta, porque si hay digamos, focos de incendio cercanos a la puerta es muy difícil, digamos, salir, digamos, por dicha salida. La presión mínima de trabajo aproximadamente son 2 bar, es decir, 2 kilos sobre centímetros cuadrados en la punta de la lanza. Para el cálculo de lo que son las bocas de incendio, se puede determinar en función de esta expresión, donde me dice que es el perímetro dividido en 45, una constante. Esto a su vez se tiene que regir también, debemos verificar las distancias máximas, porque según la configuración del local, pueden ser que el cálculo me dé, por ejemplo, 3 bocas de incendio, y según la configuración geométrica necesito 4 o 5, entonces siempre tenemos que ir a la zona más desfavorable. Hay cálculos o expresiones matemáticas que me permiten calcular lo que son los diámetros de las cañerías, pero también se han tabulados, como vemos en la imagen, donde en función del número de hidrantes va a ser el diámetro, digamos, de la cañería de alimentación. En cuanto a lo que es la provisión de agua, podemos hacer mediante dos formas, lo que se llama columna húmeda, que está compuesta por tanques de agua provistas de bombas para presurizar la instalación, a darle presión a lo que sería el agua extintora, cañería de distribución, que generalmente son de acero, o sea, tiene que ser algún material incombustible, bocas de incendio y una o más bocas de impulsión. Estas bocas de impulsión son utilizadas por bomberos, se ubican generalmente en la parte inferior del edificio y es donde este bombero enrosca la cisterna que ellos llevan en su camión de bomberos, y en el caso de que el edificio se haya quedado sin agua para combatir incendios, ellos inyectan a la red por esa boca de impulsión agua y bueno, se puede lograr, en caso de que falte agua, contar con más. Y después tenemos columnas secas, que son similares a las anteriores, pero no disponen de tanques de agua ni bombas. Lo que está la cañería vacía y utiliza lo que sería una boca de impulsión y solamente es utilizada por bomberos. Esto se utiliza en edificios muy altos, mayores a 38 metros. Bueno, básicamente acá vemos lo que sería un corte de un edificio en donde se puede observar en la parte superior el sistema de columna húmeda, es decir, donde está el tanque con el sistema de bombeo y las bocas o hidrantes, las bocas de incendio o hidrantes en cada uno de los niveles. Y se puede observar una boca de impulsión, digamos, en la parte inferior. Algo importante, que el sistema de servicio contra incendio debe estar conectado, digamos, a una línea general eléctrica independiente del edificio. Y la zona donde se ubican el sistema de bomba debe ser una zona, un sector de incendio, que debe ser un sector incombustible. Esto es para evitar de que en caso de un incendio se prendan fuego las bombas o el cableado y no tenemos, digamos, elementos para combatirlo. En zonas sísmicas, para disminuir el peso del edificio, se suele colocar lo que es el sistema, digamos, contra incendio en la parte inferior, generalmente en los sótanos. Bueno, los tanques de almacenamiento, como vimos en clases teóricas, se han hecho prácticos y se han trabajado generalmente con tanques dual. Deben ser cerrados, ventilados, estancos y que el material no afecte la calidad del agua. En este caso, digamos, no interesa mucho de que el agua sea potable o no, porque se utiliza para combatir un incendio, pero bueno, como por ahí se utilizan los mismos tanques, es necesario que no afecte la calidad de agua.
Dentro de la clasificación de los tanques tenemos tanques de incendio exclusivos, están separados, y los que hemos visto en clase, generalmente el mixto o el dual. En esta fotografía podemos observar, bueno, este tanque está proyectado en el nivel, digamos, de terraza, en donde, bueno, es un volumen que se encuentra, un volumen de agua que se encuentra estanco, no tiene, digamos, un movimiento, digamos, donde se pueda ir renovando, y podemos observar que en el caso de requerirlo, le empieza, digamos, a sacar el agua al sistema de consumo mediante la conexión que tenemos en el centro. ¿Qué quiere decir? Digamos que siempre se le da prioridad a sofocar el incendio en caso de que se acabe el tanque destinado para combatir un incendio. Bueno, y este es el típico caso tanque dual o el tanque mixto, en donde, bueno, en el sector derecho se ven las bajadas al servicio domiciliario, donde se observa lo que sería un sifón invertido para no consumir el agua destinado a lo que sería el sistema contra incendio. En la parte, digamos, central inferior se logran ver lo que son las bajadas para lo que son las bocas de incendio, y en la parte izquierda de la imagen podemos ver la bajada para los sprinklers o los que son los rociadores automáticos. Generalmente estos tipos de extintores, los rociadores, ya lo vamos a ver, consumen un menor volumen de agua para poder extinguir el fuego que las mangueras. Bueno, para el cálculo de lo que serán los tanques de almacenamiento, se toma, digamos, lo que dice el Código Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, en donde establece que para edificios de hasta 10.000 metros cuadrados se utilizará aproximadamente 10 litros por metro cuadrado de superficie cubierta, hasta un máximo de 40.000 litros. ¿Sí? A partir de los 10.000 litros, se irá agregando 4 litros por metro cuadrado hasta un máximo de 80.000 litros. Si nosotros necesitamos, porque el edificio es muy grande, más agua, digamos, se tienen que hacer otros sistemas contra incendio con otros tanques separados. La capacidad mínima del tanque contra incendio debe ser de 10.000 litros, y para los edificios, cines y teatros, se aumentará a 20.000 litros. Para los rociadores, en función también del proyecto, se necesita, digamos, aproximadamente más de 22.700. El sistema de bombeo contra incendio está compuesto por 3 componentes básicos. Lo que son las bombas principales, que son las bombas que se ubican, digamos, abajo a la izquierda en la imagen. Generalmente se utilizan 2 bombas, una principal y otra de reserva, porque en el caso de que algunas se dañe, queda la otra, digamos, como repuesto, y cada una es capaz, digamos, de lograr los rendimientos necesarios. Después tenemos una bomba jockey, que es la bomba que se encuentra de manera vertical, trabajando de manera vertical a su derecha en la imagen, que es una bomba auxiliar destinada o diseñada, digamos, para mantener la presión en la red. ¿Qué quiere decir esto? De que en el caso de un incendio, nosotros abrimos lo que sería la llave de paso de las bocas de incendio, y el agua sale, digamos, con presión, y no tenemos que esperar, digamos, a que el sistema, o sea, las bombas principales, empiece a inyectar agua a la cañería, y de ahí hasta que, digamos, llegue la presión, recién poder combatir el incendio. Y luego tenemos lo que sería un tablero de control, que es donde están los comandos para controlar el sistema contra incendio, hacer pruebas. En lo que es la proyección automática de agua, tenemos que se utilizan los sprinklers. Se exigen, digamos, en medio de escapes cercanos, digamos, a las zonas de salida, en edificios de 38 metros de altura o más, en cines y teatro a partir de las 200 localidades, y en superficies de piso que superen los 200 metros cuadrados.
vamos a ver qué es lo que la diferencia entre lo que es una superficie de piso y una superficie cubierta. Esto, digamos, lo que hace es que es una instalación que permite que de manera automática el rociador libere agua sobre los sectores incendiados. Los rociadores vienen de distintos tipos, ya se los voy a mencionar. Consisten, digamos, en una pequeña pieza de bronce con boca de agua cerrada herméticamente, inoxidable. Tiene que ser inoxidable debido a que por ahí el óxido tapa esas boquillas. Y en el caso del incendio pueden estar tapadas por óxido y no puede, digamos, realizar la correcta extinción. Y esto, digamos, en su interior tiene un fusible que expuesto a una temperatura de mayor a 68 grados centígrados produce, digamos, que se corta ese filamento y produce la descarga del agua. En esta imagen, digamos, vemos diversos rociadores. Los podemos clasificar, digamos, de pie, en pendiente, de pared y algunos ocultos. Generalmente, digamos, en los centros comerciales como el Hiper Libertad, por ahí si van caminando y observan lo que sería el cielo raso suspendido, se observan, digamos, las boquillas de los rociadores, pero están metidas, digamos, en un cielo raso hueco, entonces ahí los podemos apreciar. Este tipo de extintor es idóneo para fuegos clase A y B. Debe localizarse por norma al menos un rociador cada 9,3 metros cuadrados, con una presión mínima de trabajo igual que las bocas de incendio y una capacidad de agua mínima de 5 litros por metro cuadrado. El diámetro, en cuanto a lo que es la cañería de alimentación, el diámetro mínimo debe ser de 1 pulgada y no debe superar los 12 metros de largo. Como máximo me establece, digamos, el reglamento que cada ramal no debe alimentar más de 4 splinkers. En cuanto a lo que es el montaje de lo que es la cañería, cumpliendo lo que recién me menciona, que no debo alimentar más de 4 splinkers, tenemos lo que es una cañería principal que abastece las cañerías de distribución. A su vez, las cañerías de distribución alimentan los distintos ramales y los ramales son los que alimentan los rociadores. Y en la imagen que ustedes observan a la derecha, en donde sale la figura o en la letra A, esa es, digamos, es que se está alimentando el sistema desde una posición central. En el caso B se alimenta desde un costado, en el caso C desde un punto final y en el caso D desde el final y al costado. Se pueden colocar más de 4, como se observa en la imagen, podemos colocar más de 4 splinkers que son alimentados de un solo lado del caño. Lo que pasa es que tenemos que tener la aprobación del agente de control, que es, digamos, la policía de San Juan, en nuestro caso, de la división de bomberos. Bueno, básicamente por ahí se presenta la duda cuándo voy a colocar, digamos, un sistema o el otro, o si puedo colocar, digamos, un sistema mixto. Eso también lo va a establecer, digamos, lo que es el departamento de bomberos, pero hay algunas normas internacionales que me pueden establecer, digamos, los requerimientos necesarios para proveer lo que son las protecciones contra incendio. Bueno, en este caso, digamos, lo sectoriza por lo que sería el destino, en donde me dice, por ejemplo, para una parte comercial, un edificio destinado comercial, me dice, por ejemplo, que para bocas de incendio equipadas, si la superficie excede los 500 metros cuadrados. Para un sistema de extinción automática, me dice que a partir de los 1500 metros cuadrados debo colocar, digamos, lo que serían los sistemas automáticos. Bueno, acá básicamente es lo mismo, pero con distintos destinos, lo que sería los lugares como de pública concurrencia, como un estadio, como un teatro,
en donde me dice que bocas de incendio equipadas a partir de los 500 metros cuadrados y sistemas de alarma cuando se exceden las 500 personas. Y bueno, se lo he puesto para que quede, digamos, en el apunte por si el día de mañana tienen que proyectar un sistema contra incendio. Dentro de las condiciones constructivas, en los proyectos se debe, digamos, hacer una subdivisión de los ambientes en función de la peligrosidad, y se definen los que son sectores de incendio, que son aquellos que están delimitados por muros y entrepisos resistentes al fuego, acorde al riesgo, que es la clasificación que vimos, y la carga de fuego que los contiene. Esto seguramente se acuerdan de lo que vieron en la materia de estructuras metálicas, en donde calcularon lo que era la carga de fuego, que la podemos definir como la energía resultante de una combustión completa. También se lo puede, digamos, determinar un poco, digamos, más matemáticamente, como el peso en madera necesario para producir una cantidad calórica equivalente a la generada por todos los materiales, todos los combustibles, por unidad de superficie, considerando un poder calorífico de 4.400 kilocalorías por kilo. Esto básicamente me dice que es una magnitud del riesgo de incendio que presenta un edificio. Bueno, ahí hay una expresión y están, digamos, un cuadrito donde figuran los poderes caloríficos de las distintas maderas, y esto es lo que me muestra lo que recién dije, que es la magnitud del riesgo de incendio que presenta un edificio. Por ejemplo, si podemos observar la carga de fuego en una biblioteca, me dice que son 100 kilos por metro cuadrado, versus, por ejemplo, en una herrería, donde hay hierro, ¿sí? Digamos un taller metalúrgico, hay 10 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, hay ya como una especie de probabilidad de cuál es el que está más propenso a incendiarse. Esta tablita también se utiliza para hacer un predimensionamiento de un edificio nuevo que se va a construir, que por ahí no se sabe cuántos kilos de papel, cuántos kilos de distintos materiales que se pueden almacenar. Entonces esta tablita me sirve, digamos, para hacer un predimensionamiento. Luego debemos definir lo que es la resistencia al fuego, que es la propiedad de un material, en virtud si es apto o no para soportar la acción del fuego durante un tiempo determinado. Generalmente, según la bibliografía que se estudie, se establece, digamos, con la letra F, acompañado de un número que representa el tiempo en minutos en que el elemento estructural o constructivo pierde la capacidad resistente o funcional. Esto, digamos, se determina a partir de ensayo. Esto lo hace generalmente el INTI y determina, digamos, la resistencia de distintas resistencias de distintos materiales. Entonces nosotros con el destino podemos entrar a una tablita y el riesgo, ¿se acuerdan que era el riesgo 1, que era materiales explosivos? El riesgo 2, materiales inflamables. El riesgo 3, muy combustible. Bueno, y el destino, que está en la tablita, digamos, en la parte inferior a la izquierda, que dice residencial, administrativo, comercial, industrial, bueno, etc. Y el riesgo me permite determinar cuál es el riesgo de mi sector de incendio. Por ejemplo, una casa, una industria, ¿sí? Y que vamos a almacenar, pongámosle madera, me dice que es riesgo 3, ¿sí? Porque es industria y el riesgo 3 me da un R3. Luego, con la carga de fuego que calculamos recientemente y el riesgo de incendio, me dicen, digamos, la resistencia al fuego que deben tener los materiales. Por ejemplo, si a mí me da 14 kilos por metro cuadrado y tengo un riesgo 3, entonces me dice que los materiales deben ser, por lo menos tener una resistencia mínima F30. Esto en el caso que sea ventilado naturalmente, y esta otra tablita es ventilado mecánicamente, es decir, que se colocan algún sistema que inyecte aire.
Luego acá, esto a modo de información nada más, se lo pongo por si algún día lo necesitan. Son la resistencia al fuego de los distintos materiales utilizados, digamos, en lo que son construcciones tradicionales, en donde, bueno, por ejemplo, vamos a mencionar que una losa de ladrillo cerámico tiene una resistencia al fuego de 120. Es decir, que tenemos aproximadamente 120 minutos para sofocar el incendio antes de que, digamos, el elemento falle. A su vez, si a nosotros nos da, digamos, una resistencia al fuego demasiado elevada, mediante revoques, se puede, digamos, a incrementar la resistencia al fuego, como por ejemplo, como vemos acá, donde sale, por ejemplo, un mortero de cemento de dosificación 1 en 3, y en función del espesor del revoque aumenta de 30 a 90, digamos, la resistencia al fuego. Bueno, esto es para el revestimiento de viga, ¿sí? Revestimiento de techos, lo que serían los cielos rasos. Entonces, en función de esto, nosotros podemos elegir los distintos espesores de los revoques y los materiales para llegar digamos, a cumplir con la exigencia que nos sale del cálculo. Dentro de los medios de escape, tenemos que tener en cuenta cuando se hace el proyecto que la evacuación se debe realizar por pasillos comunes que se encuentren libres de obstrucciones. Las puertas de los sectores de incendio deben abrir, como se observa acá en la imagen, deben abrir de modo que no afecte el ancho del medio de escape, en sentido, digamos, de la circulación. Acá se observa en la imagen de la izquierda que si bien la puerta abre hacia afuera, está interrumpiendo lo que sería, digamos, el área de evacuación. A la derecha vemos cómo se debería proyectar, digamos, la apertura de las puertas en caso de sectores de incendio. Además, debemos prever que los espacios de circulación deben estar seguros y que sean adecuados ante la acción del fuego, del humo y de los gases principalmente. Además, tenemos que tener en cuenta que se debe señalizar el recorrido y las salidas de emergencia, y todas estas áreas de circulación deben contar con la iluminación de emergencia en el caso de que se produzca un corte de energía y no haya luz natural. Para el dimensionamiento de los medios de escape, esto se establece, digamos, en función de un valor denominado unidad de ancho de salida, que es un número que representa, digamos, el espacio mínimo requerido para que las personas puedan evacuar. ¿Sí? Esto, por ejemplo, el cálculo que se figura ahí abajo, me dice que necesito 3 anchos de salida, ¿sí? No me dan centímetros, no es que quiere decir 3, ni 3 metros, ni dice el número de salida. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo? El número de personas totales a evacuar, que eso lo vamos a determinar en función de lo que sería el factor de ocupación, dividido de lo que sería un coeficiente de salida y un tiempo mínimo de escape. El coeficiente de salida representa, digamos, el número de personas que pueden pasar por una salida, y se lo establece aproximadamente en 40 personas por unidad, o sea, por minuto, por unidad de ancho de salida. El tiempo de escape se lo determina como el tiempo máximo que puede demorar la evacuación. Se adopta aproximadamente 2,5 minutos. Y las personas a ser evacuadas se determina a partir de lo que sería el factor de ocupación. El factor de ocupación se establece, digamos, en función de esta tablita, en donde me dice que la cantidad de metros cuadrados por persona. Por ejemplo, para un auditorio, una sala de concierto o sala de baile, necesito, digamos, 1 metro cuadrado por persona, pero para los depósitos necesito 30 metros cuadrados por persona. Esto, digamos, es así debido a que la probabilidad o la peligrosidad que se puede producir, digamos,
un incendio con materiales o con combustible. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en una tablita que en función del cálculo de las unidades de salida, por ejemplo, me dice que si me da 3 unidades, me daría un ancho mínimo de 1,55 m. El ancho mínimo permitido son 2 unidades, es decir, como mínimo 1,10 m para edificios nuevos y 0,96 para el edificio existente que van a ser remodelados y que se le va a cambiar el destino. El ancho mínimo se debe medir entre los zócalos y en las zonas donde hay espectáculos públicos se calcula por medio de fórmulas. Acá algo importante es que para hacer el cálculo de la carga de fuego se va a utilizar, digamos, lo que es la superficie cubierta, y para el cálculo de lo que es el factor de ocupación, que es el número de personas permitida en un edificio, se utiliza lo que sería la superficie de piso, que es la superficie de cubierta menos la superficie de baños, pasillos, espacio de circulación. Generalmente lo aclaro porque generalmente los cálculos por ahí lo hacemos con el cálculo con la superficie cubierta y de ahí vamos, presentamos los papeles y nos salta el error que no es la superficie cubierta sino de piso, que hay que restarle los pasillos. Para determinar el número de medios de escape se utiliza esa expresión donde me dice que es el número de anchos de salida calculado recientemente dividido en 4 más 1. Cuando las superficies son mayores a 2.500 metros cuadrados se deben tener 2 medios de escape. Esto no quiere decir que sean 2 anchos de salida, sino que son 2 medios de escape, cada uno con el ancho de salida calculado recientemente. La ubicación de los medios de escape me dicen de que cuando hay más de 300 personas, no puede haber, digamos, un punto local que esté alejado más de 40 metros de la salida. Entonces, por ejemplo, volvemos nuevamente, si por la forma geométrica del local, a mí el número de medios de escape me dice que es 2, pero por la forma geométrica tengo puntos alejados a una distancia mayor de 40 metros y capaz que necesito 3 o 4 medios de escape. Entonces siempre tengo que tener en cuenta el caso más desfavorable. Dentro de las construcciones constructivas, vamos a hablar de lo que son los requerimientos constructivos básicos. O sea, lo principal es que el sector de incendios se debe construir con una resistencia al fuego necesario, digamos, para impedir la propagación del mismo. ¿Qué quiere decir? Digamos que un sector de incendio se debe proyectar para evitar que el fuego se propague, digamos, a través de sus paredes, de su techo, de su piso, hacia, digamos, los sectores aledaños. En cuanto a las puertas, me dice que aquellas que separen los sectores de incendio dentro de un edificio deberá tener una resistencia al fuego igual al sector que se encuentre. Es decir, de que la puerta no puede, digamos, colapsar antes de que se produzca, digamos, el colapso de todo el edificio. Si no, se puede, digamos, obstruir la salida y, bueno, queda la gente encerrada. Deben ser de doble contacto, con barral antipánico y cierre automático. Básicamente el cierre automático es para impedir de que en caso de que hayan llamas, producto de la combustión, se propaguen hacia el exterior. Bueno, hay una pequeña requerimiento que deben tener un fuego mínimo de un F30. En la zona de las cajas de escalera también deben tener el mismo rango que los muros de las cajas. Y en el caso de las aberturas que comuniquen el sector de incendio con el exterior, no se requiere ningún tipo de resistencia en particular. En cuanto a las ventanas, se solicita, digamos, que los vidrios sean armados de aproximadamente 6 milímetros, contando con una malla, con el objeto de evitar que los mismos estallen
provocando, digamos, que ingrese aire con oxígeno y pueda lograr, digamos, una reactivación del fuego, como generalmente sucede o se muestra, digamos, en las películas. Bueno, en los sótanos, que cuenten con una superficie de planta mayor a 65 metros cuadrados, se debe, digamos, de proyectar lo que serían unas aberturas de ataque, que son, digamos, como unas pequeñas puertas, que llamemos, de 25 centímetros de diámetro, con el objetivo de abrir ahí y atacar el fuego desde arriba. La distancia máxima que se exige de cualquier punto en una libre trayectoria hasta una caja de escalera, estamos hablando siempre en el sótano, no debe superar los 20 metros. En todo edificio, a 5 metros de la línea municipal, deben existir distintos elementos que corten el suministro de gas y de electricidad u otro fluido inflamable que abastezca, digamos, el edificio. Bueno, esto ya lo mencioné hace rato, digamos que mediante una línea o un equipo especiales que son generadores, se provee la alimentación del sistema de bombas contra incendios, lo que es la iluminación y la señalización de los medios de escape, y que no se vea afectado esto, digamos, en el caso de que el edificio haya quedado sin electricidad. En edificios de más de 25 metros de altura, se debe contar, digamos, con ascensores que tienen las características contra incendio, básicamente que esto, además de tener un material que proteja a las personas contra las llamas, que tenga una resistencia al fuego elevada, tienen un sistema hidráulico que permite subir y bajar el ascensor en el caso de que se corte la energía eléctrica. En función de lo que es la caja de escalera, me solicitan, digamos, que sea, digamos, el recinto sea incombustible, debe estar claramente señalizada y permanentemente iluminada para evitar que la gente en la evacuación con la desesperación se produzca, digamos, que se caigan y se dañen y genere, digamos, una obstrucción en la evacuación. Cuando sirven a más de 6 niveles, se deben presurizar, la presurización del aire, se suele colocar, digamos, lo que es un ventilador y una red de conductos que inyectan aire limpio, puro, y otras que extraen aire, por ejemplo, con humos o con diversos gases que puedan, digamos, resultarle nocivo al ser humano. Esto también me solicitan que no se encuentren, digamos, más de 40 metros entre sí en todo punto de un piso. Lo que son las salidas de emergencia, bueno, básicamente deben estar señalizadas a través de pictogramas. Cada pictograma, o sea, cada forma geométrica, tiene un color y un símbolo, lo que proporciona, digamos, determinadas información para el usuario. Un poco redundante lo que he añadido también, que es importante, digamos, la presencia de luces de emergencia, que se activen, digamos, cuando haya falta de energía eléctrica, para permitir, digamos, lo que sería la evacuación segura y fácil de los ocupantes. Las condiciones de extinción, esto que quiere decir que son algunas de las características que me exigen, digamos, instalar cuando el edificio cumple los diversos parámetros. Por ejemplo, me dice que se deberá encontrar un matafuego cada 200 metros cuadrados y la autoridad competente podrá exigir, digamos, una cantidad mayor en el caso que ellos lo requieran. Cuando la construcción supere los 25 metros de altura, se deberá proveer, digamos, una cañería de 63,5 milímetros de diámetro,
que alimente lo que sería el sistema o la red de cañerías del sistema contra incendio, y además debe encontrarse conectada a lo que sería una boca de impulsión en la línea municipal. Bueno, acá hay un poco de reglamentación, también lo que quería poner, lo más resaltable que pide la norma, como por ejemplo que en edificios de más de 25 metros y hasta 38 metros se deberá contar con una cañería de 63,5 milímetros de diámetro, conectado, digamos, a un tanque de incendio y a una boca de impulsión. Todo edificio, digamos, que supere los 38 metros deberá cumplir con la condición específica E1. ¿Qué quiere decir esto? Que deberá tener una fuente de alimentación, es decir, un tanque de sistema contra incendio. Y además contará con una boca de impulsión. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, una conexión, como lo expliqué hace rato, en donde bombero viene, se instala ahí e inyecta agua que trae en su cisterna. En este cuadro, lo que he querido es representar, digamos, son las distintas condiciones que debemos cumplir. Hay condiciones de situación, que la situación S1 es cuando el edificio se encuentra aledaño a otro edificio, ¿sí? Y la situación S2 cuando el edificio se encuentra separado de otras construcciones aledañas. Luego hay 11 construcciones, o sea, condiciones constructivas específicas, y tenemos 13 condiciones específicas de extinción. Eso figura en lo que sería la ley de higiene y seguridad, que se las he subido al sector, digamos, que tiene el software que estamos utilizando, para que ustedes puedan acceder cuando requieran. Como conclusión, debemos decir que los edificios se deben proyectar, construir, se deben mantener y utilizar, digamos, de forma que en caso de incendio se cumpla con lo siguiente: evitar la propagación, digamos, del incendio por el interior del edificio, evitar lo que sería la propagación del incendio a través del exterior, es decir, por las ventanas exteriores, balcones. El edificio debe disponer de los medios adecuados para la evacuación, y que los mismos puedan alcanzar un lugar seguro dentro del mismo o afuera, digamos, en el sector en una playa, en un punto de encuentro, qué sé. Se deben disponer las instalaciones adecuadas para realizar lo que sería la detección, el control y la extinción del incendio. Se debe facilitar lo que sería la intervención de los equipos de rescate y de bomberos, y el edificio, o sea, la estructura portante, debe tener una resistencia al fuego durante un tiempo necesario para que se puedan cumplir las condiciones anteriores. Toda medida de prevención, detección, mitigación contra incendios deben ser los necesarios para reducir al límite aceptable lo que son los riesgos para los usuarios del edificio. Es decir, que nunca está de más, por ejemplo, si me dice un extintor cada 200 metros y yo pongo uno cada 100, no está de más, porque en algún momento se puede llegar a utilizar. Dentro de lo que son las normas aplicables tenemos nacionales, lo que es la ley 19.587, en el anexo 7 del decreto 351 se establecen, digamos, las condiciones de construcciones y de extinciones y de situaciones que exige la norma, que deben cumplir. Y para destilerías y tanques de almacenamiento de combustible está la ley número 13.660. También se utiliza, digamos, a nivel nacional la NFPA, que es de los Estados Unidos, y la ley, la norma FM, que también
pertenece a Estados Unidos. Bueno, acá les pongo la referencia bibliográfica y ya sería todo. No sé si tienen alguna duda. Muy bien, Andrés. Muy bien. Muy claro, chicos. Si hay alguna duda, es el momento de hacerle alguna pregunta a Andrés. Bueno, buenos días entonces. Nos vemos el martes que viene con la clase de refrigeración, de calefacción en general. ¿Ah? Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Chao, hasta luego, que estén bien. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Recuerden, chicos, recuerden de hasta el jueves tienen para presentar lo que estén dando de prácticos, por favor. Bueno.